Hola, llegó el último día, parece increíble, ¿no? Esta mañana me acordaba que hace un poco menos de un año estábamos buscando hoteles, presupuestos de catering para hacer el evento en forma presencial en la Universidad de Buenos Aires y ahora estamos terminando esta edición virtual. Para el que crea que virtual es más fácil, más barato y sencillo, no lo es. Es otra cosa, es otra experiencia, es otra tecnología, otra cantidad de recursos y de proveedores y de equipo. Así que es toda una experiencia nueva que realmente yo y todo el equipo estamos muy contentos de haberla transitado porque ahora podemos hacer experiencias híbridas, virtuales y presenciales. Estamos mejor preparados para eso. Bueno, en este último día, como les dije, hemos evolucionado en un programa que va desde lo más técnico hacia lo más social, hacia lo más estratégico y hacia temas más hacia el futuro. Y los paneles de hoy y los keynote de hoy nos llevan hacia esos temas más de Internet e inclusión, ética, inteligencia artificial, educación, inteligencia artificial, qué es lo que nos espera en el futuro, cómo usar la tecnología para estar más incluidos, para todos estar participando. Así que bueno, vamos a empezar con un panel donde tengo muchos amigos y además tengo dos comprovincianos míos de mi querida tierra Mendoza y tengo a otro gran amigo, Axel Prince, y una nueva amiga de la familia de gobernanza de Internet, que es Susana Vidal. Ana Laura, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, todas, todes. Es un honor para mí estar moderando este panel de ética e inteligencia artificial, donde tenemos tres panelistas de lujo, eh, tres expositores, y vamos a arrancar con Mario Adaro, quien es ministro de la Suprema Corte de Espera un minuto, Justicia Anita, de querida, Mendoza, de espera, Argentina. espera un segundo que quería hacer un comentario sobre Ana Laura. Ana Ah, Laura es bien. muy joven, es de Mendoza, igual que yo. Yo soy porteña por adopción, pero Mendoza de nacimiento y de corazón. Pero Ana Laura, además de ser colega mía, ingeniera, está haciendo su doctorado en temas de inteligencia artificial y la invitamos a una Argensig hace un tiempo y la verdad que nos sorprendió el manejo del Sí. tema, lo joven que es. Y bueno, desde entonces forma parte de esta familia presencial virtual que tenemos y ella va a estar moderando este panel. Así que Ana Laura, ahora sí te doy la palabra, te pido disculpas que te Gracias. interrumpí y bienvenidos a todos los amigos del panel. Gracias, me apuré, me Tranquila, emociona mucho este tranquila. tema. Bienvenidos a Gracias. todos al panel y vamos a arrancar con nuestros expositores en el orden alfabético que aparecen en la grilla, presentando a Mario Adaro, quien es ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. ¿Qué tal? Buen Bueno, día. muy buenos días. ¿Ya empezamos? ¿Ya estamos al aire? Sí, Estamos en Mario. el aire, diría Sí, Mario. Susana. Bien. Sí, Muy sí, buenos al días aire. a todas, a todos y a todes. Agradecer en primer lugar y muy breve, porque tenemos solo 5 minutos, voy a intentar de instalar algunos temas para el debate y que sirvan para la reflexión. En primer lugar, agradecer, estos minutos no se incluyen en los 5, agradecer a la ingeniera Olga Cavalli, una gran amiga, una líder y protagonista en Sudamérica de la gobernanza de Internet, y a estas jornadas de la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet. Creo muy auspicioso compartir con Alejandro, que no conocía, con Susana sí, porque nos convocó y lidera en UNESCO el debate del marco ético de UNESCO y la inteligencia artificial. Me parece muy auspicioso que empiece a instalarse en la agenda de la tecnología el debate ético. Creo que es lo que se está produciendo en el último año y medio y me parece importante porque estos dilemas morales o éticos que nos viene a plantear el despliegue y el impacto de la nueva tecnología y básicamente la inteligencia artificial, creo que es de gran transformación, de gran transformadora a nuestra sociedad y me animaría a decir con una visión un poco más prospectiva a la civilización humana. Y ahí lo dejo y voy a los tres grandes temas o a las tres dimensiones que quiero plantear con respecto a la ética y la inteligencia artificial. Siempre a mí me gusta plantear estas tres dimensiones que muchos autores hablan de la ética en el diseño, la ética for design, by design, in design. Ahora le explico. ¿Qué es ética for design? Es lo que se conoce como la ética del algoritmo de las máquinas. Básicamente ahí lo que hay que hacer punto central es todo el ciclo de vida del algoritmo y de la inteligencia artificial,
ya lo hablan los documentos de Unión Europea, de OCDE y también de UNESCO, que lo va a explicar seguramente Susana, pero el enfoque de la ética en esta etapa, en esta dimensión, tiene que ver o está vinculado básicamente al gran debate de los sesgos y de la discriminación. Es decir, hay que comprender en el ciclo de vida de la IA el diseño, es decir, el objeto del desarrollo algorítmico, la recolección y la construcción, eso es el mindset, digamos, la recolección y la construcción del dataset, es decir, los datos, y posteriormente el modelo, para qué sirve o cuál es la funcionalidad de ese modelo. Una segunda etapa es verificar y validar. Susana nos escuchó, dijimos que era necesario validar cada vez que se desarrolla un sistema de inteligencia artificial. Posteriormente ver el despliegue y el impacto, monitorearlo y creo yo agregar finalmente una situación de auditoría o accountability, que es uno de los grandes principios. Es decir, este tema enfocado, y lo dejo ahí, es el sesgo que se puede producir en los datos, el sesgo que se puede producir en el algoritmo y el sesgo que se puede producir en la práctica y en la implementación del algoritmo. Una segunda dimensión sería la ética by design, que es básicamente vinculado a los códigos de ética. Es decir, este enfoque está destinado a los ingenieros, a las empresas, a la industria y a los desarrolladores. Es decir, la idea de poder tener un código de ética que los que se encarguen del desarrollo técnicamente algorítmico comprendan principios éticos. Esto ya lo ha planteado la Declaración de Barcelona, la reunión de comisionado de protección de datos personales de la Unión Europea, también UNESCO, ya lo va a explicar Susana. Cada vez que diga así voy a decir, ya lo va a explicar Susana. Y quiero decirle algunas cosas, tips, para que tengamos los argentinos. Sé que el despliegue es latinoamericano y voy a hacer referencia al marco ético colombiano, me parece muy interesante. El Código de Ética de Ingeniería de la Argentina es de 1984, aprobado por un decreto nacional. Hice un relevamiento de las universidades argentinas que enseñan informática, sistemas, ciencia de la computación o como le quieran llamar a las distintas ramas de la tecnología, y de las 29, solo 6 tienen en su currículum ética. De esas 6, 4 son confesionales. No voy a hacer el juicio de valor, pero seguramente es una ética hacia la concepción de esa universidad. Una es una universidad pública, otra tiene filosofía y antropología y una sola tiene ética del negocio como optativa. Creo que hay en este enfoque solo decir que hay, como dice el personaje de Capusotto, Roberto Kennedy, hay un gran problema de traducción de los informáticos de los principios éticos. Entonces, claramente, más allá de que voy a terminar afirmando la necesidad de grupos transdisciplinarios, hay que formar a nuestro capital humano en desarrollo informático en conceptos éticos. Y lo hemos visto en algunos casos. En el 2018, muchos de los desarrolladores de Google estuvieron en contra del proyecto Maven, que era el proyecto de drones armados de un gran contrato millonario que Google tenía con el gobierno americano. Lo hemos visto hace poco en Twitter, lo hemos visto en Instagram, y el debate que hay de los propios componentes desarrolladores hacia el objetivo ético de las empresas. Solo lo dejo ahí y paso al último punto, que sería la ética in design. Básicamente, la ética in design tiene que ver con principios. Como recién decíamos, y les recomiendo, Algorithm Watch es una organización alemana que tiene un laboratorio que tiene entre varios sus proyectos seguir el estado del arte de los principios. A esta altura más o menos hay unos 173 principios, declaraciones, recomendaciones y marco ético, cosa que es fantástica. La evolución fue desde el 2015, primera reunión del Instituto de Future of Life, que marcó la necesidad del debate ético, y eso terminó en Asilomar al año y medio, y de ahí una gran cantidad de principios que tienen origen en organizaciones civiles, en organizaciones de empresa, autoempresa estableciéndose compliance, y ya sí la agenda pública de los grandes organismos en el último año y medio, Unión Europea, ONU, cuando convoca al Yard for Good, y ahora para mí, no porque está Susana, creo que va a ser el marco ético más evolucionado y más debatido, que es y por la estructura que tiene, que es el marco ético de UNESCO, y en esto hacer un gran reconocimiento. El único marco ético hoy en Sudamérica es el de Colombia. Cuando uno ve el mapa de marcos éticos de todos estos principios, todavía no hay debate latinoamericano en un país sobre la ética y la inteligencia artificial, salvo Colombia, que es fantástica. En principio no me voy a detener, pero sí reafirmar
que la mayoría de los principios se concentran en la protección de la dignidad humana. En UNESCO es un valor, pero algunos lo declaran como principio de la dignidad humana y protección de datos, y protección de derechos humanos, la doble cara de protección de datos personal y gobernanza de datos, la no discriminación claramente, y yo agregaría la diversidad, transparencia y de la mano la explicabilidad, es decir, el black box frente al white box, yo diría, y al green box, pero el gran debate de redes neuronales y cajas negras y su aplicación en el Estado, y finalmente la supervisión humana. Yo agregaría un principio muy interesante que se está debatiendo, que es el principio precautorio, que viene del derecho ambiental, es decir, los daños que puede producir en la sociedad, en el medio ambiente. Hoy lo traemos a la inteligencia artificial. A mí me gusta decir, aunque sea exagerado, que la energía nuclear es al siglo XX lo que la inteligencia artificial es al XXI, por lo menos en las primeras 2 décadas. Después veremos cómo impacta la cuántica, punto suspensivo, y me quedo acá, no avanzo. Pero sí creo que en Sudamérica tenemos que hacer un debate propio de algunos principios, y básicamente yo quiero reafirmar 3, que están en cierto modo en UNESCO. Uno es la construcción de ciudadanía, ya no es la explicabilidad técnica, sino que los ciudadanos comprendan el impacto de la inteligencia artificial. Hay que hacer programas ciudadanos de inteligencia artificial. Y me animo a decir hasta de entrenamiento de la IA. Mis hijos dicen, yo entreno la IA de Netflix y le digo lo que quiero y ellos creen que la controlan, pero bueno, es una parte de la comprensión. El segundo punto es cohesión social, porque una cosa es no discriminar y la otra cosa es incluir y mejorar las clases más vulnerables. O sea, cohesión social tiene que ser un objeto, un principio ético del desarrollo de inteligencia artificial en Latinoamérica, y sin duda los valores democráticos. No, en esto lo dejo solo votando, pero de Cambridge en adelante tenemos que poner los valores democráticos, porque a lo mejor en Europa no se debate la democracia, pero sí, y no tengo que hacer más afirmaciones, en nuestra querida Sudamérica, en Asia, en África, digo, debatir los valores de democracia. Finalmente está la gobernanza, y en esto muy simple, creo que no hay modelos de gobernanza, pero tenemos que debatirlos. Creo rescatar 3, 4 espacios interesantes. Uno es el convenio de Budapest para el combate del ciberdelito, porque el punto central del convenio es la colaboración internacional. Primera reflexión, colaboración internacional. Segundo, en la Escuela de Gobernanza de Internet, el modelo de ICANN, múltiple stakeholder, es fantástico. Es para la gobernanza de la Internet, se puede repetir para la gobernanza de los datos y para la gobernanza de la IA. Y también el modelo del CERN, que es el Centro de Energía Nuclear de mitad del siglo XX europeo, que no solo se aplicó a la energía nuclear, sino con gran profundidad y perspectiva ética al resto. De hecho, Tim Berners-Lee, parte de sus protocolos de comunicación de Internet surgieron de ese espacio. Entonces, empezar a ensayar el tema de gobernanza me parece fundamental. Y finalmente, principios éticos hay, como el defecto jurídico me puede. La ética nos da los grandes trazos de la humanidad y de la sociedad, pero hay que ver cómo se aborda regulatoriamente, y no está claro, no sabemos o no saben, yo he ido, creo, evolucionando un poco, cómo afrontar desde la regulación la agenda política, porque o lo regulan en forma analógica sin comprender las nuevas categorías, o sobreregulan, o no tienen un modelo. Yo creo que hay un modelo interesante, es más, los 2 grandes modelos es sistema de derecho humano, pero en la persona humana, no en la sociedad, europeo, autorregulación americana, habrá que buscar un modelo por ahí latinoamericano. Hay una idea de sandbox legal, es decir, esta especie de caja de arena donde la legislación es un poco más líquida y se puede ir reflexionando y haciendo ensayo-error. A los abogados no les gusta hacer ensayo-error con las normas, pero no hay otro modo. Yo todavía no encuentro un modelo, pero me parece que hay que ensayarlo. Y finalmente, como reflexión y para abrir el debate, imaginen lo que quieran tecnológicamente, eso se va a cumplir. Lo que quieran, teletransportación hoy en 10, en 50 años va a ocurrir. El tema no es que todo lo tecnológicamente posible sepamos si es social y éticamente admisible. Y con eso termino. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos con nuestro
nuestro segundo expositor, quien es Alejandro Prince, director de Prince Consulting. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar nuevamente debatiendo este tema que reconozco que hace 10 años ni se me había ocurrido que iba a estar leyendo y pensando o debatiendo estos temas, pero en los últimos 2, 3 años se ha acelerado bastante. Yo soy politólogo y economista, ¿no? Y de base soy licenciado en comercialización. Ocurre es que desde el año 1982 trabajé en empresas de computación, Texas Instruments claramente, y después con mi consultora nos dedicamos a temas de e-government, de sociedad de conocimiento, de economía digital, y bueno, doy clase en varias universidades, y estar permanentemente hablando de las tendencias tecnológicas me hizo interesar por algunas de ellas, inteligencia artificial en particular, y sobre todo por estos límites o principios que deberían o no deberían regir en inteligencia artificial. Mi enfoque, me encantó la charla de Mario, gracias Mario, todo lo que dijiste espero que esté grabado, y si no te voy a molestar por mail para pedirte, ¿y esto dónde está? ¿Y esto quién lo tenés? ¿Y ese estudio de las facultades? Yo doy clase en 5 de las universidades que dan carreras informáticas, creo que en una sola tenemos deontología, como vos dijiste, ¿no? Una ética del trabajo, que es la UTN particularmente, ¿no? Y es optativa. Así que en las demás no he visto realmente una mirada de ética. Sí hay ya 2 o 3 materias sobre inteligencia artificial, pero son ligadas más al desarrollo, las aplicaciones que se pueden hacer, que a esta mirada, llamémosle, ética moral. Bueno, lo primero que quiero decir, y sí va a ser muy distinto el enfoque, porque sabiendo, digamos, las especialidades de Susana y de Mario, dije, hay territorios donde no me conviene meterme, o no me voy a poner a hablar de temas, aspectos delicadamente jurídicos con Mario, no me voy a poder hablar de ciertos principios con Susana ni con Ana Laura. Entonces, yo me estructuré una charla en la cual en realidad van a terminar viendo que en el fondo me coloco como el defensor de los robots, pobrecitos, ¿sí? Digo, son nuestros nuevos robotas, como decía aquel texto de Carol Capech. Son nuestros esclavos ahora, están pensados para ser nuestros esclavos. El problema es que estamos pensando que estos espartacos un día se pueden levantar, ¿no es cierto? Pero la verdad están diseñados para ser nuestros esclavos, esa es la idea. Y por tanto, y un problema que tienen estos esclavos es que por ahora tienen menos derechos que los esclavos, porque si uno lee derecho romano, los esclavos tenían una compleja trama de derechos en cuanto si el que asesinaba era un esclavo, mataba a un esclavo, lo hacía en presencia de su amo o no, había una cantidad de condiciones y situaciones en las cuales uno tenía que hacer, había un derecho, digamos, especial para ellos. Los menores, las mujeres en aspectos políticos, todavía hoy en muchos países frente a ciertos planos, no solamente de temas como el derecho al voto, la patria potestad, en Argentina hace pocos años, tenemos una cantidad de sujetos y agentes, sujetos legales y agentes del derecho, que sin embargo en una etapa, bajo otras condiciones, demencia, por ejemplo, les hemos reconocido menos libertad en el uso, menos facultades en el uso de los derechos, y los hemos controlado. Bueno, mi propuesta viene un poco por ahí, en esta gran lucha que hay entre los fanáticos del transhumanismo como Eric Bostrom y los bioconservativos como un amigo, Gerd Leonhardt, ¿no? que me encanta. Entre los nuevos derechos de quinta generación de los propios humanos, ¿no? Sería razonable, y más allá de cuál sea tu religión, que alguien diga, yo quiero tener derecho a no ser enchufado a ningún aparato, yo quiero derecho, ahora lo discutimos con la ley de teletrabajo, tengo derecho a estar desconectado de tal hora de mi jefe, tengo derecho a que el gobierno no me obligue a implantarme un documento digital bajo el cuerpo. Podría ser un planteo hoy, mañana o pasado, sobre todo en esta situación de pandemia. Entonces, una lista larga de derechos de quinta generación, por ejemplo, el derecho a no estar conectado o a ser desconectado o a no ser modificado artificialmente, visto del lado de los humanos, ¿no? Y la obligación, por supuesto, a todo robot o todo organismo que pueda parecer humano pero no lo sea, a autoidentificarse como robot. Hola, yo soy un robot. Maravilloso esto, y la discusión profunda que hay en una novela como Machine Like Me, de Ian McEwan, un gran escritor inglés contemporáneo. Es un gran libro que recomiendo, Machines Like Me. Tienen un robot que son androides humanos perfectos, de hecho él se compra uno como compañero, como amigo. No les voy a contar los pormenores de la novela, pues es una novela y no voy a arruinarles el final, pero es un excelente texto
Y hay varias discusiones que se dan en el medio del libro, así entre los personajes, que no, ninguno de los personajes es un experto en nada, pero las discusiones son muy, muy interesantes. Entonces, un tema está la mirada. Dos, estamos, y el título de nuestro panel, Ética, Inteligencia Artificial. Las tres palabras son difíciles por sí solas, o sea, cada una de estas cosas puede tener y ha tenido desde antes de Sócrates discusiones y todavía no estamos de acuerdo en qué es ética, qué es inteligencia y qué es artificial. Así que menudo problema nos metimos con estas tres palabras. El hombre además tiene desde los orígenes, desde nuestros orígenes míticos o religiosos, desde el mito de Prometeo robando el fuego a Zeus y dándoselo a los hombres, y después Pandora con su jarra de males y de bienes, y Elpis y la esperanza, hasta el árbol de la ciencia y la serpiente y la salida del paraíso de Adán y de Eva, esta relación con la ciencia o con la tecnología, porque el fuego sin duda es el símbolo más claro en el momento en el que el hombre deja de ser un hombre mono, un homínido, y puede tener una herramienta, el fuego, que le permite transformar su comida, transformar su entorno, transformar los materiales que utiliza. El fuego es claramente, más que una metáfora, es la tecnología. Después, trabajo de la piedra, trabajo del mimbre, el trabajo de la cerámica, y después las tecnologías aplicadas al manejo del agua, de las plantas, de los animales, pero el fuego es sin duda muchos miles de años antes que lo que reconocemos normalmente como tecnologías del neolítico, paleolítico. El fuego es el gran elemento transformado en la gran tecnología. Y vemos que en todos los mitos hay una cosa conflictiva de esto de los dioses nos miran y dicen, no, no hay que dejarlos que tengan tanto poder, no hay que dejarlos que tengan tanto conocimiento. Me parece que la humanidad está al borde otra vez ¿no? Milenarista, en este caso no es el milenio, ya pasó, estamos en 2020, pero me parece que justamente entre 2020 y 2040, en algún lugar que algunos autores le han puesto como nombre el punto de singularidad, y hablo de Raymond Kurzweil, de loquito simpático que toma no sé cuántas vitaminas por día porque él está confiado que algún día la tecnología va a cruzar, atravesar y lograr dominar a la biología, y entonces el hombre no solamente no va a tener enfermedades, sino que va a ser inmortal, y él quiere llegar a ese día, ¿no? Entonces, como tiene unos años más que yo, ahí está, del futurólogo de Google. Entonces, estas entidades, y también importante decirlo, no tenemos que concentrarlas o focalizar y pensar en el típico androide antropomórfico. Eso nos hace sentir más o menos cómodos, pero en realidad hay una cantidad de sistemas, comillas, peligrosos o potencialmente peligrosos, que son un software, son un sistema lógico que está dentro de una caja negra, como bien decía Adaro, cajas negras que no vemos, ¿sí? Pero tampoco estas discusiones se escapan a discusiones que ya hemos tenido, insisto, ¿no? Declarar a la mona Sandra, a nuestra querida orangutana de lo que ahora es un parque ecológico en la ciudad de Buenos Aires, declararla persona no humana, cosa que hizo la justicia argentina, para poder hacerla sujeta de derechos y obligaciones, es un poco el camino que algunos pensadores de la Unión Europea y otros, y a mí me seduce y es la idea que estoy trabajando. En Argentina con Juan Corbalán hemos tenido muchísimas discusiones sobre este punto. Por algún lado de estos derechos y de estas condiciones de ser una persona electrónica, persona digital, persona no humana digital o electrónica, podría servir para colocar a los sistemas lógicos, a la inteligencia artificial y a la combinación de ellos, porque como bien dijo Mario, mañana podemos tener una computadora cuántica que se maneja sola, ultra poderosa, que se maneja sola con un software que ya no es un sistema experto que replica o imita nuestra forma de pensar, sino que se reprogramó a sí misma, que se reprogramó entre ellos, ¿no? Que esta es la parte que nos pone como película de terror, cuando se programen entre ellos, cuando no hagan lo que les dijimos. Bueno, esto pasa a veces, ¿no? Hasta los 18 años, 16 años, no sé, en cada país, el menor no tiene todos los derechos, y si tiene un accidente de auto, aparece papá, aparece mamá, aparece el dueño del auto. A los 18 años se hace cargo. Bueno, con los niveles de inteligencia artificial que tenemos hoy, claramente el humano en la cadena de responsabilidades simplifica todo, lo facilita y en realidad, en general, explica el 99% de las cosas, ¿no? Y nos quedamos muy tranquilos en el mundo heideggeriano, donde el diseño o el designio del inventor en un producto tipificado, hecho para hacer tal cosa y no otra, ¿no? De motivo de inteligencia no general, sino de inteligencia particular o específica, resuelve muy fácil los problemas, como cuando uno ve las películas estas, Mayday, catástrofes aéreas, ¿no? Como estos grandes organismos que investigan las catástrofes aéreas determinadas. De hecho, a las propuestas de Mario sumó tener creada algún organismo internacional
que investigue los posibles accidentes de máquinas o aparatos o sistemas, más que expertos inteligentes, con la lógica, con la gobernanza que tiene ese maravilloso grupo que a nivel global investiga los accidentes aéreos, ¿no? Y separa hombre, máquina, proveedor, parte, componente, etcétera, ¿no? La forma en que esto se hace. Entonces, en este camino entre los derechos de la quinta generación y para el ser humano y los propios derechos de los robots, también a identificarse como robots, hoy entramos a un sitio, es muy cómico, ¿no? Hoy entramos a un sitio y tenemos que hacer un captcha, inventado por un guatemalteco eso, dicho sea de paso, el captcha, para decir, no, no soy un robot, me tengo que identificar con un humano. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que dentro de muy poco el otro va a tener que decir, yo soy un robot, ¿no? Hola, soy Adam, un robot, como dice el personaje de Machine Like Me de Ian McEwan. Entonces, como las tecnologías coevolucionan, algunos científicos están planteando todo esto que están diciendo, Vidal y todo. No, pero esto falta muchísimo, al paso que va la inteligencia, falta muchísimo para que la inteligencia general o strong logre llegar a un paso en el cual se programe a sí mismo, tome sus propias decisiones y lleguemos a discutir, y casi nos ponemos míticos, que tenga conciencia o que tenga identidad o que de alguna manera pueda formularse conductas con sus propios criterios y con sus propios valores de bueno o malo, lo cual podrá no ser nuestra moral, pero sí debería ser considerada una moral, tal vez una moral artificial, palabra que agrego a la mesa y la regalo. Otros códigos de morales, de hecho tenemos muchos códigos de morales y éticas en el mundo, más allá de esta discusión del relativismo sí, relativismo no, y los valores cambian con los tiempos, ¿sí? Antígona desesperada por cuidar o proteger y honrar el cadáver de su hermano, y hoy la donación de órganos como algo normal. Tocar un cuerpo, te metieran en la guillotina como a Servet, o eras declarado un monstruo Frankenstein, como el varón Víctor von Frankenstein. Hoy, al revés, la norma de abrir un cuerpo recién muerto y compartir esos órganos para que den otra vida, y es uno de los cambios de valores más grandes que hemos tenido en la humanidad. Y todos estos están ocurriendo a gran velocidad. Como dice Saskia Sassen, la gran socióloga que hizo su secundario en Argentina, Vicente López, Saskia siempre dice, Ale, esto, lo peligroso, lo difícil es la ley de la fractura, la velocidad con que esto está ocurriendo. Y hay autores como Bostrom, por supuesto, que dicen, más que la velocidad, llega un momento donde no podemos predecir en qué momento va a ocurrir, pero va a ocurrir seguramente mucho antes, porque esto es un típico cambio de fase crítica. El momento en que la inteligencia artificial tome ese poder de decidir por sí misma y tenga esa potencia, puede ocurrir mañana o pasado, aunque las predicciones, ¿no?, de proyección de puntos de pasado nos hagan pensar que falta mucho tiempo. La geología y la biología nos muestra que los cambios de los 5.000 millones de años de la Tierra no fueron ni parecidos a algo gradual. ¿Sí? Fueron catastróficos a veces, y cuando no fueron catastróficos, de todos modos no fueron graduales. Hubo, como vemos en los sistemas dinámicos de la meteorología, de repente un factor, otro factor, una gran explosión, una gran especiación y miles de especies nuevas, ¿no? La explosión cámbrica de la vida en el mar. Y de repente un cataclismo u otra situación, un enfriamiento, una separación, un volcanismo, y de repente una desaparición, una extinción, una de las 5 extinciones masivas. Entonces, este es un poco mi planteo, mirar más las cosas del lado del robot y en empezar a pensar en el tema de asignarles esta personalidad jurídica, esto de por lo menos declararlos sujetos, e ir pensando que en algún momento van a poder ser incluso agentes legales, ¿no? Con una responsabilidad no solamente factual, sino legal, ¿sí? Con responsabilidades factuales, sino también con responsabilidades legales. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bien, ahora pasamos a nuestra tercera expositora, quien es Susana Vidal, que está encargada del Programa Regional de Bioética y Ética para la Ciencia en la ALC de la UNESCO. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, un saludo, por supuesto, a Olga Cavalli por la invitación y a la coordinadora Ana Laura y mis colegas que me han acompañado. Yo voy a hacer una presentación para mostrarles, para que me puedan seguir mejor, porque voy a hablar un poco de a ver, ¿me dice si está bien? ¿Se ve bien? ¿Ana? Sí, ahí estamos viendo el PowerPoint, sí. Ahí está en presentación completa, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto, se ve.
Muy bien, yo voy a tomarme estos minutos para presentarles lo que es actualmente el proyecto que está desarrollando la UNESCO a nivel global en términos de ética para la inteligencia artificial. Y decirles que en realidad no solamente voy a hablar de un marco normativo desde donde estamos trabajando, sino fundamentalmente que desde el año 2019 la UNESCO ha tomado conciencia, ha tomado, digamos, de alguna manera sensiblemente las implicancias en términos de cambio civilizatorio que está determinando el impacto de la inteligencia artificial en todas sus diversas expresiones. Y como primer paso, lo que se hizo desde fines del 2018 y todo el 2019 fue la de crear foros de debate público para poder identificar cuáles eran las áreas problemáticas más relevantes de la aplicación, digamos, de la investigación, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial. Y también se identificó la enorme necesidad de capacitación y de información al público en general para que pueda efectivamente ser parte de un debate realmente democrático. En relación a ello, se propuso en la conferencia general ustedes saben que es la estructura madre de la UNESCO, la máxima autoridad en términos de que están allí representados todos los Estados miembros de la organización. Se propuso la creación o el desarrollo del primer instrumento normativo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, que tomaría la forma de una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial desde esta organización propuesta, pero asumida por el aval de todos los Estados miembros. Solo mencionar que una recomendación tiene más poder normativo que una declaración y menos vinculante que una convención. Acá Mario nos puede ilustrar mejor sobre el poder en el derecho internacional de estas formas, pero nos alegra mucho que sea en este caso una recomendación. Y solo para pasar a vuelo de pájaro, ¿cuál es la hoja de ruta que tenemos frente a nosotros? Porque el interés fundamental de UNESCO es que este proceso sea fuertemente participativo a todos los niveles y particularmente en las estructuras de la sociedad civil. Fue que a partir de la decisión de la conferencia general, la UNESCO creó, la directora general convocó a la conformación de un comité internacional de expertos, 24 expertos y expertas de distintos países del mundo, para que elaboraran el primer borrador de lo que iba a ser un documento mundial, esta recomendación. Este primer borrador estuvo listo en abril del año 20, de este mismo año, y se puso a consideración de consultas públicas. Ya voy a mostrar cuál fue la nuestra, la regional, consultas públicas a distintos niveles. Primero se hizo una consulta abierta online, quiere decir que todo aquel persona jurídica y organizaciones no gubernamentales, universidades y todo otro sector, y las empresas, por supuesto, que quisieran hacer sus comentarios sobre la recomendación, podrían hacerlo. Y finalmente hicimos una consulta pública y abierta desde las distintas regiones, como voy a mostrar. En América Latina se hizo los días 3 y 4 de agosto, y para el Caribe inglés, fue América Latina y Caribe, y para el Caribe inglés el 5 de agosto, con un grupo de expertos. Acá Mario fue uno de ellos que nos acompañó. Y finalmente, recogiendo todas las propuestas, las críticas y recomendaciones de estas consultas, en agosto en agosto empezó a trabajar nuevamente el comité y ya ha publicado un nuevo draft, que es el borrador, que es el que está disponible en la página web y del que voy a decir muy brevemente algunas palabras. El proyecto finalmente va a tener que ser
puesto a consideración de los Estados miembros. Ustedes saben, son 193 Estados miembros que van a debatir sobre él para ver si podemos en la Conferencia General del año 2021 aprobarlo como un marco normativo a nivel global. Y como se mencionó, que lo mencionó antes Mario, sería el primer marco normativo aprobado por los estados. Este es un pantallazo de cuáles fueron las consultas virtuales regionales, no solo regionales, sino interregionales, también nacionales que se hicieron, y como pueden ver, la que se hizo en la zona de América Latina y Caribe el 3 y 4 de agosto y del Caribe inglés el 5 de agosto. Pero ustedes ven países árabes, Asia-Pacífico y otros. Solo para comentar, porque los invito a leer el documento, que es muy ilustrativo, decirles cuál es el objetivo fundamental de esta recomendación. Es precisamente la de formular valores éticos, principios y recomendaciones de políticas. Y acá viene una parte muy importante que se marcó antes, que es cómo ya plantear una relación fuerte de aplicabilidad de los principios, es decir, decíamos, de diseños de políticas para la investigación, el diseño, el desarrollo, despliegue y la utilización de la inteligencia artificial para que los sistemas estén al servicio de la humanidad, las personas, las sociedades y el medio ambiente. Esto es muy ambicioso, como ustedes ven el objetivo, pero en este segundo documento, la cantidad de valores, que antes eran bastantes, en una lista de valores y principios, se han resumido en 4 grandes valores que sí voy a leer, no voy a leer las otras, pero el valor principal es el respeto, protección y promoción de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Alejandro, todavía no se incluyeron a las formas no vivientes, pero creo que podremos pensar en ello. La prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, la diversidad y la inclusión, y vivir en armonía y en paz. Yo creo que cada uno de ellos tiene un desarrollo en el documento que vale la pena leerlos, porque dan de alguna manera marco ético fundamental para esta lista de principios éticos que van a estar atrás de cada una de las políticas públicas que deberían diseñar los Estados miembros para regular en sus países la investigación, desarrollo y utilización de los sistemas de inteligencia artificial. Debido al tiempo, yo no voy a detenerme, cada uno de estos principios requeriría un análisis y una explicación, pero sí es importante ver cómo se refieren a todo el proceso, que me parece que de alguna manera, y espero que así sea, resumen estas 3 grandes líneas que planteó Mario, que fueron muy interesantes para la necesidad de diseñar políticas. La tercera parte del documento refiere precisamente a los ámbitos de acción política y como ustedes ven están más o menos descritos las distintas áreas: evaluación del impacto ético, gobernanza, política de datos, desarrollo y cooperación internacional, medio ambiente, género, cultura, etc. Yo no voy a detenerme en esto, pero cada una de estas áreas tiene enorme cantidad de problemas, podríamos decir, en el término amplio del problema, que requiere de regulaciones específicas. Y yo ya para ir de alguna manera cerrando, quiero decirles que en esta idea de ir abriendo al debate público particularmente y a la interacción entre todos los actores y actoras que están formando parte de esta nueva comunidad que se está desarrollando alrededor de la inteligencia artificial y miradas que algunas son, como nos decía muy bien Alejandro, en el campo del poshumanismo, los que están de acuerdo, como Bostrom, que felicita y se alegra de este tipo de avances, y otros muy críticos. Entonces nos parece necesario tener en América Latina un espacio en lo que no sigamos debatiendo solamente las ideas de algunos pensadores de otras regiones, sino con nuestros propios pensadores, y basado fundamentalmente en la identificación de lo que son los principales problemas éticos que viven y padecen las comunidades latinoamericanas, que no siempre están relacionados con la inteligencia artificial, pero que de ello depende la vida, la salud y la muerte de millones de personas.
Este es el espacio abierto sobre inteligencia artificial que ha creado la UNESCO para América Latina, que les invito a que visiten. Está en español y en inglés, y aquí pueden ingresar todas las personas que están trabajando en el tema. Arriba la página web, y si no buscan, podríamos decir, googlean espacio abierto UNESCO de inteligencia artificial, que creo que puede ser un foro latinoamericano de debate. Con ello voy terminando para decir que me parece que los más grandes desafíos que enfrenta la región latinoamericana están fundamentalmente relacionados con la desigualdad, con la pobreza y con la falta de acceso a servicios básicos de millones de personas. Una primera pregunta ética fundamental es cómo la inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial van a ser una contribución a lo que el sistema de las Naciones Unidas se ha planteado como objetivo de desarrollo sustentable. Aquí ponemos los 17 objetivos que creo que en alguna medida tienen que estar en la agenda principalmente de los sistemas, y con el lema fundamental de que nadie quede atrás. Yo querría terminar mis palabras con una reflexión que me preocupa. Yo trabajo en ética hace muchos años, en bioética particularmente y ética de la ciencia, y hace algunos años el sociólogo Zygmunt Bauman nos trajo a la memoria un concepto que había sido planteado por el filósofo Antonio Gramsci, que era el interregno. El interregno es un tiempo en el que los grandes principios éticos que venían rigiendo parecen no ser aplicables a nuevas realidades que requieren de nuevos principios éticos, de nuevos valores. Pero esos nuevos valores todavía no han sido pensados. Y entonces me parece interesante plantearnos en este momento en el que estamos frente a una realidad verdaderamente desafiante, que hay algunos principios de los que teníamos antes y que seguimos teniendo que deben ser irrenunciables, y que todas las nuevas innovaciones que creemos no deberían nunca perder de vista la justicia, la paz y la libertad. Sin ello no habrá ni inteligencia artificial ni vida humana o no humana en este planeta en el que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Una preguntita muy corta. El documento que vos mencionaste varias veces, ¿se puede acceder desde esa misma web, espacioiaunesco.org? Totalmente, sí. Ahí están todos los... Estamos Perfecto. tratando de recopilar ese y otros documentos como se mencionaron, pero están los dos drafts. Perfecto, perfecto, para aclarar entonces. Sí. Ana Laura, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno, yo antes de hacer unas preguntas de la audiencia, quiero decirle algo a todos los 500 becarios de toda América y el mundo, y al panel, que hoy es el cumpleaños de Ana Laura, y yo fastidiándola con la moderación del panel, así que le mandamos un abrazo virtual desde todos lados. Gracias por iniciar el día con nosotros. Espero que no se te haya resultado medio raro, pero bueno, la vida es así. La verdad es que no sabía, y te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros virtualmente. Bueno, yo me quedé con una reflexión, ¿no? Lo que decía Mario, de que un referente podría ser la Convención de Budapest. La Convención de Budapest es del año 2001 y ahora la están actualizando, 2020. No sé, me imagino un camino largo y complejo, no sé qué otra palabra se me ocurre, y me parece tan importante todo este debate, que además tiene tantas aristas, como vimos tanto en la presentación de Susana, de Alejandro, de Mario, y en las reflexiones de Ana Laura. Implica tecnología, implica sociedad, implica trabajo, implica desarrollos, algoritmos, sesgos. Así que bueno, lo que me parece interesante es que se vaya quedando en la necesidad de generar espacios de debate, de generar espacios de estudio. Creo que Mario lo ejemplificó muy bien, pocos lugares donde realmente se puede internalizar el tema. Voy a leer algunas preguntas que tengo de la audiencia. Ahí voy, esperen que... Eugenia González dice, buenos días, quería consultar cómo piensan los panelistas que puede realizar
bases de datos sin sesgos, pero que a la vez les sirvan y que sean rentables a los que hacen bases de datos. Bases de datos que no reflejan la realidad, porque la realidad es que existen los sesgos de género y otras cosas más. Creo que la pregunta significa cómo manejar el sesgo de los algoritmos y la inteligencia artificial sin llegar a cosas problemáticas. Y también quería decirles que quizá lo vieron, seguramente lo vieron, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, hace 2 años lanzó esto que llamó Diálogo de Cooperación Digital, y hace menos tiempo lanzó una cosa que se llamó Roadmap o Mapa de Desarrollo para algunos temas. Está incluida la ética y la inteligencia artificial, y Naciones Unidas está conformando algunos grupos de expertos sobre estos temas. Me parece interesante también porque Naciones Unidas tiene sí una membresía bastante amplia en el mundo, porque si pensamos la cantidad de... Me quedé con Budapest, y hay, no sé, 60, 70 países que han adherido a la convención después de 20 años. Entonces, nada, tener espacios donde generar consensos, cooperación para esto que evoluciona tan rápido, porque la tecnología sí evoluciona rápido, y creo que Ana Laura eso lo sabe bien porque lo está estudiando muy en detalle. Así que bueno, comentarios de ustedes son bienvenidos. No sé Bien, quién en cuanto a quiere. la pregunta que se focalizó el sesgo de las bases de datos, por ahí estaría bueno ampliar en cuanto a hablar del sesgo en general, porque muchos piensan por ahí el algoritmo no es sesgado y el problema son solamente los datos, cómo recolectar los datos y demás, pero bueno, varios algoritmos tienen ciertas propiedades, ¿no?, de balancear para un lado al otro. Entonces se está hablando mucho de tener equipos de trabajo interdisciplinarios y también diversos por esto mismo, porque hoy en día la mayor parte de los programas que usamos todos los días o tecnología ha sido desarrollada en Silicon Valley por hombres blancos en su mayoría entre los 20 y 45 años. Entonces ahí ya estamos hablando de una sola cultura y muy poco diversa. Entonces han ocurrido muchos problemas por esto, y quisiera saber qué quisieran agregar algún otro comentario, Mario o Susana. A mí me parece que, bueno, los algoritmos como un espejo lo que han hecho es parametrizar lo que somos como sociedad. Digamos, el dataset, cuando uno lo parametriza con un volumen de si se quiere, de trabajo computacional y de velocidad, nos han dicho cómo somos. Básicamente somos una sociedad que sesgamos. Y no solo tienen la particularidad como un espejo de mostrarnos cómo somos, sino que tiene una particularidad como el espejo de la bruja de Blancanieves, de decirnos cómo puede ser el futuro. Entonces, en ese esquema, la ética creo que está en la agenda y viene con mucho más velocidad que lo que estuvo antes. La ética llegó tarde para debatir la religión. Llegó tarde para debatir muchas de las transformaciones de la humanidad. Creo que hoy está a tiempo todavía del debate, y básicamente lo que tiene que ver, coincido con Ana Laura, uno de las grandes abordajes en el tema, no es solo dataset, sino, como les dije, todo el ciclo de la evolución de la vida de la IA, es fundamental los grupos inter y transdisciplinarios, la formación blanda de profesiones, informáticos que comprendan del derecho y la ética, abogados que entendamos de tecnología y ética, sociólogos, politólogos, la transdisciplinaridad y la diversidad, porque una gran preocupación que se va a producir, y estaba como las dos caras de Jano, es, bueno, la posibilidad del control, como decía Alejandro, hay muchos modelos, algunos piensan parecido al FDA americano, si se tiene que aprobar ante un algoritmo para su impacto, ¿no? Creo que es muy interesante el libro blanco de la Unión Europea, porque habla de valores de riesgo, de alto y bajo riesgo. Los desarrollos de bajo riesgo creo que tienen que ser autorregulados, lo de alto riesgo a lo mejor hasta prohibido, y en el medio el esquema del impacto social. Y lo otro también es, como decía Susana, la comprensión cultural de los desarrollos, porque hay en los algoritmos algo que se llama como trampa de portabilidad. Todo lo que se desarrolla con un concepto moral y ético en una sociedad es probable que no sea del mismo impacto en otra. Claro. Digo, el mejor ejemplo es el que usan en el MIT, el Moral Machine, de a quién atropella un auto autónomo y hay que elegir. Bueno, cuando uno lo ve,
lo ve en los mapas regionales y cada uno tiene una construcción cultural, ética distinta. Creo que eso también es un esfuerzo que tenemos que hacer bottom-up, digamos. Olga se quedó con yo dije lo de Budapest por la colaboración mundial, ¿no? O para un tema específico, cómo colaborar. Pero creo que también hay que hacer una construcción de abajo hacia arriba. Un comentario, dos comentarios nada más. El primero me parece interesante decir bueno, voy a salir en defensa de la ética. Yo creo que no es que llega tarde, es que va más lento. Y ese proceso más lento tiene que ver con que el giro aplicado de la ética fue ya revolucionario en términos de pasar de una ética teórica a una ética aplicada, y esa ética aplicada requiere, perdón si puedo complejizar un poquito, pero me parece importante requiere de esos dos momentos, que es el de la racionalidad teórica, reflexiva, para pasar a la razonabilidad práctica, que es precisamente el momento de la interacción con todos los otros discursos. Y ese es el proceso, y no va a cambiar por rápido que vaya la tecnología, porque si cambia, se va a volver una tecnoética, que no es precisamente una ética aplicada, es otra cosa, buena o mala es otra cosa. A mí lo que me parece en términos de la pregunta concreta es marcar un punto fundamental, y es no pensar que vamos a hacer una estructura de marco ético específica para la inteligencia artificial separada de los marcos ético-políticos que llevamos adelante para todos los campos de la democracia. Y entonces, lo que hay que tener en mente, yo por eso marqué al final el problema de la desigualdad, es que ningún sistema, ni de inteligencia artificial, ni de ningún otro, deberían profundizar las formas de dominación que llevan adelante determinados sectores en el mundo respecto de otros, así como países respecto de otros. Estas son formas de dominación no solo patriarcales cuando hablamos de género, sino también formas de dominaciones coloniales. Entonces, este concepto de colonialidad no puede estar desprendido, se mencionó Cambridge Analytica, no puede estar desprendida de la noción de ética que vamos a llevar adelante, porque no podemos pensar en la ética del uso de un instrumento en particular. Tenemos que tener en mente una ética política que piense el mundo hacia el cual queremos avanzar. Ese mundo en el cual queremos vivir, los seres humanos y otras formas de vida, y en un mundo con un medio ambiente que no lo terminemos destruyendo completamente. Bueno, esta tecnología es parte de otras tecnologías que están formando parte de lo que hoy se llama la Revolución 4, como las biotecnologías, como la biología sintética, que deberían apuntar a un objetivo ético-político. Y ese objetivo ético-político no puede reducirse a una sola cosa. Por eso, y termino con esto, el objetivo de rentabilidad de las empresas, que fue lo que se mencionó en la pregunta, debería estar bajo las normas del Estado, sujeto a no ser parte de instrumentos que aumenten la dominación. A ver, Susana salió en defensa de la ética, me parece muy bien. Yo voy a defender al datito. A ver, creo que desde el dato más crudo, más chiquito y más crudo, más sueltito, más solito, la categoría que creamos para considerarlo un dato ya está cargada de subjetividad. Y cuando empezamos a coleccionar y ordenar y procesar y almacenar datos, por supuesto el equipo de trabajo le está transfiriendo con intención buena, con intención mala o sin intención, pero le está transfiriendo sus valores, ¿no? Más allá que la educación, ¿no? Le está transfiriendo sus valores. Esto la civilización lo ha hecho cada familia, lo ha hecho cada cultura, lo hace cada colectivo, lo hacen los gitanos, los judíos, los blancos, los afroamericanos, los descendientes de estonios y de rumanos, ¿no? Sus comidas, sus valores, sus formas de pensar, sus criterios. Y eso me parece también que debe ser defendido, porque ¿cuál es el riesgo de buscar una inteligencia artificial que pasteurice totalmente algunos de estos sesgos? Todos estamos de acuerdo en los sesgos que nos parecen malos, ¿no? Esto es como discriminar. Discriminar es una palabra maravillosamente buena. El problema, por supuesto, es en base a qué y quién discrimina. Entonces,
Digo, el riesgo es no crear una ética artificial, tan artificial que deje de ser ética y que en el peor de los casos neutralice, pasteurice, estandarice los valores de cada uno de los grupos, ¿no? Respetando, por supuesto, que hay consensos ya, podríamos decir, internacionales, no aceptados en todos los países, respecto de ciertas cosas que están mal para el conjunto, son acuerdos, y ciertas cosas que están bien, ¿no? Como bien marcaba Susana, algunos de ellos, ¿no? No dañar al ser humano, temas de género, cumplir con los principios de derechos humanos acordados por las convenciones y por los organismos internacionales. Pero digo, pero sin embargo hay un toque de sesgos que es lo que le da el color y el sabor a la civilización y la humanidad. Entonces también resguardar que no creemos una ética artificial que sea, insisto con esta palabra, pasteurizada, ¿no es cierto? Porque puede ser el peor de los riesgos, puede ser paradojalmente una no ética, una aética. Eso. Estamos en hora. Muchas gracias, Alejandro. Ya tenemos que ir cerrando este panel. Ana, bueno, ya le pasé a Ana todos los saludos de todos los becarios. Ella no está en el mismo Zoom porque son distintas salas que están todas mezcladas acá en el estudio, pero todos te mandan muchos saludos, que tengas un feliz cumpleaños y acá el equipo te agradece mucho que estés con nosotros. Me gustó lo de pasteurización, Alex, te lo voy a hacer referencia que te lo copié, pero con fuente lo voy a decir. Yo se lo robé a Luis. Bueno. Bueno, les quiero agradecer mucho, especialmente a Ana, que es su cumpleaños, se ha tenido la gracia de organizar el panel, a Susana, a Mario querido, a Alejandro, que hace mucho que no me lo cruzo, pero veo ahí sus posts de sus caminatas por Buenos Aires en estos tiempos de pandemia. Y bueno, espero verlos en persona algún día del futuro cercano. Acá tengo saludos de Adrián Carballo y Oscar Mesano para todos y de todo el equipo para ustedes. Vamos a seguir el día de hoy, si quieren, todo en vivo por YouTube, en español y en inglés. Y seguimos en contacto, les agradezco muchísimo. Y a la audiencia, en unos minutitos cambiamos las señales de video y seguimos con un panel. Este va a ser al principio en español y después en inglés, sobre el foro de gobernanza de Internet. Ahí también tenemos un moderador en Bolivia, 2 participantes en Ginebra y otro participante en Kuwait. Vamos a ver si Internet está de nuestro lado para que todo funcione bien. Nos vemos en unos minutos.